Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estudiamos el Evangelio de San Mateo, estamos en la parte introductiva de este Evangelio tan hermoso. Cronológicamente sabemos que primero se escribe Marcos, luego San Mateo. Entonces, con Mateo estamos más o menos entre el año 70-80, una década, así más o menos tenemos que ubicar, en que la comunidad cristiana escribe sobre controversias o sobre dificultades. Nosotros aquí decíamos en nuestra división, para tener la clave de lectura, 3 palabritas: lo teológico, lo antropológico y lo eclesiológico. Eclesiológico es la comunidad, lo antropológico es la conversión personal, el hombre, yo, ¿verdad? Cómo soy en mi contexto histórico. Y lo teológico es el mensaje y el sentido que le damos a nuestra propia existencia, es decir, el objetivo de nuestro existir. Mana, alleva, ñande, ñañen bouco, apeari, ya es el Bueno, es muy interesante. Este es el contexto en que nosotros tenemos que ubicarnos para estudiar un evangelio. Porque si no, como yo digo siempre, vienen los falsos doctores que te dicen cualquier cosa por repetir una palabrita y te repite, y entonces te mete como piñón fijo, ¿verdad? Ahí. Pero uno no sabe ni de dónde viene ese mensaje ni a qué está apuntando, ¿verdad? Entonces es importante conocer bien primero la estructura, estructurar y desde ahí entender bien también el mensaje de lo que el Señor nos quiere decir. Sigamos un poco de la influencia que encontramos en la literatura, ¿verdad? De San Mateo, en su Evangelio, lo que él está queriendo transmitir. Nosotros hablábamos de un aceptar principalmente el Antiguo Testamento, hacer un camino desde el Antiguo Testamento, porque San Mateo está escribiendo a los judíos conocen muy bien la Tanakh, ¿verdad? Torah, Nevi'im, Ketuvim, que es Tanakh, que son los 3 libros, o mejor, las 3 partes de la división de la Biblia hebrea, de estos libros que tenemos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, aquí nosotros vamos encontrando el Antiguo Testamento como elemento esencial para una proyección posterior con el Nuevo Testamento. Al aceptar el Antiguo Testamento, San Mateo
ha realizado un acto de fe, decíamos nosotros, un acto de fe, porque es la secta del Antiguo Testamento. Entonces se está proyectando con mucha fe. Una conquista teológica. La palabra de Israel pierde el contexto en que hasta entonces se entendía y su camino recibe otro sentido. Mateo, evangelista del Antiguo Testamento, anuncia al mismo tiempo el juicio de Israel y la condena de toda filiación judía, de la ley y de la promesa. Entonces, todo lo que es entonces entrar simplemente en la ley por la ley, ¿verdad? En lo que es la promesa. Pero mirando el Antiguo Testamento nos ayuda mucho, ¿verdad?, para poder entender después el mensaje de la propuesta de Jesús, o sea, la propuesta del Nuevo Testamento. Cristo ha realizado la esperanza humana. Atención, comenzamos con esta palabrita. Cristo que ha realizado la esperanza humana. Es decir, le da sentido a toda la esperanza humana. Cumple los caminos de la antigua profecía. Se dan cuenta que la lectura entonces que está haciendo la comunidad sobre la persona de Cristo, novedad total. Yo recuerdo que había incluso toda una colección que se llamaba Cristo, novedad de vida. Pero ¿cuál era la novedad? ¿O cuál es la novedad en Cristo? Porque en realidad en Cristo nosotros encontramos la realización plena del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo hace entonces novedad si es que aquello ya se había dicho, pero de antes, de siglos, ¿verdad?, que estaban esperando? Y la novedad es justamente esa. Es la realización de algo que se venía prometiendo y que nunca se realizaba y que se realiza ahora. Esa es la novedad. En cuanto que en los otros no se realizaba, ¡pum!, se realiza en la persona de Jesús. Entonces, ¿cuál es la novedad? La realización de lo prometido por Dios en esta historia de salvación. Por lo tanto, Cristo ha realizado esta esperanza humana y cumple los caminos de la antigua profecía. Ninguna esperanza y profecía está fijada de antemano. Ninguna está fijada de antemano. Su riqueza es la abertura hacia lo nuevo. La riqueza, por lo tanto, es esa apertura hacia lo nuevo. ¿Por qué esta abertura que se hace hacia lo nuevo? Y porque justamente al ser cumplimiento nosotros hacemos una relectura. Entonces no es una copia y pega, o sea, igualito, sino que es un leer, reinterpretar, entenderlo. Ahora, a esta nueva realidad también leer, interpretar esta realidad nueva, comparar. Y entonces desde ahí sacar el mensaje que hoy a mí me ayuda a solucionar la controversia o la problemática en la que estoy viviendo actualmente. Por eso te está diciendo, ¿verdad? Cristo ha realizado la esperanza humana y cumple los caminos de la antigua alianza. Ninguna esperanza y profecía está fijada de antemano. Su riqueza es la abertura hacia lo nuevo. Por eso, el Cristo es más que el cumplimiento de lo antiguo. El Cristo es mucho más que simplemente cumplir algo que ya se dijo en lo antiguo. Es aquel brillo decisivamente novedoso que se entiende a la luz de lo anterior y la desobediencia. Esto, por ejemplo, para nosotros nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en Cristo encontramos el cumplimiento, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí se cumple toda esa promesa de Dios. De cierta manera, le da ese brillo que es novedad. Como yo les estaba diciendo, ¿cuál es la novedad? Y la novedad es el cumplimiento. Esa es la novedad que nosotros aquí estábamos encontrando. En cuanto que aquello siempre es promesa, promesa, ahora ¡pum! ¿Cuál es la novedad? Se cumplió. Aquí está en la persona de Jesús, que se entiende a la luz de todo lo que se había prometido y sobre todo también de todo lo que vendrá ahora, de todo lo que desde este momento nosotros tendremos. Esa es la gran novedad, la novedad de vencer a elementos que nosotros tal vez estábamos pensando,
¿verdad? Que era simplemente o debería ser una simple repetición, pero sin embargo no, porque aquí se vuelve a releer esa estructura del Antiguo Testamento, se trae ahora la realidad de la sociedad actual y desde ahí entonces se aplica como una novedad de vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en el bloque de Ñande Yarañe en que invitamos a laicos, sacerdotes, religiosos dentro de un trabajo pastoral tan lindo dentro de nuestra iglesia. Hoy nos encontramos hablando sobre una de las obras tan llamativas, tan hermosas que han comenzado años atrás, ¿verdad? Con el padre José Zanardini, Monseñor Rolón y otros sacerdotes de la Iglesia Católica, salesianos también entre ellos, ¿verdad? Que se han comprometido seriamente en ayudar a los más necesitados. Hoy entonces seguimos un poco aquí esta entrevista. Vos decías que eras seminarista, que estabas en eso, que comenzaste y te entusiasmaste en esta obra. Sí. Y queremos saber un poco todo ese proceso. Estabas hablando un poco de la Villa Lombardía. Exacto. Y después cómo se va desarrollando y cómo trabajaban, todo eso queremos saber. Exacto. Y mira, esa experiencia fue muy linda. Lo que primero hay que decir que no había un libreto previo. Ya. No había. Se hacía todo. Y democráticamente nos reuníamos sí o sí semanalmente. Primeramente iban al seminario los demás, ¿verdad? Ya. Después se sumó también el padre Rubio, el padre Zanardini, el padre Cleva, y después otro compañero, un profesor Ramírez, que tenía un colegio ahí cerca de la plaza, al lado de la Plaza Italia. Él también formó parte del equipo. Después otros seminaristas también se unieron, y entonces cuando estábamos todavía en ese año 83 en el seminario, todas las semanas nos reuníamos en el seminario. A veces salíamos, pero desde allí nos reuníamos con... Ustedes todavía como seminaristas. Todavía ¿Y cómo ustedes intervenían sobre todo en ese trabajo que hacían con la gente? Excelente. Nosotros los domingos estábamos en la comunidad, a la mañana. Hasta mediodía o pasado mediodía, y fundamentalmente nuestro trabajo era animar a la comunidad. También había grupo de chicos, también catequesis hacíamos, con los jóvenes también, y con los adultos, sí, las reuniones, para poder ir buscando la solución a los problemas que se presentaban. Claro. Y se ha pensado ya en ese año formar que cada villa que se esté formando, tenga un consejo vecinal. Entiendo. Un consejo vecinal que trabaje por el desarrollo integral de la comunidad. Ese consejo tenía que ser elegido, su función duraba un año. Ya. Y eran elegidos libre y democráticamente. Y nosotros, como delegados que nos consideramos, ¿verdad? Esa función hacíamos. O sea, el país les dio esa función como seminaristas. ¿Delegado en qué sentido? Porque nosotros traíamos y llevábamos las inquietudes desde las villas hasta el equipo. Claro. Que se reunían. Que se reunía también semanalmente. Semanalmente. Sí. También de las decisiones del equipo, nosotros también hacíamos llegar al consejo vecinal y a toda la comunidad en la base, en la villa. Jamás te copio, épico, sí. la gente. Oye, pero al comienzo, hay que decir que al comienzo fue difícil. ¿En serio? Hay esa experiencia que la gente, muchos no sabían participar, no sabían respetar el orden. Claro. La palabra, no sabían pedir. Entonces, estaba hablando una persona y entonces viene y ya... Sí, pero no es que tenían mala intención. Era más por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Y entonces, de educación en ese sentido. Entonces, esa era una de nuestros roles también nosotros, de educar un poco a la gente, de pedir la palabra, de respetar, de respetar, aunque uno no... Hoy decimos... respetar aunque uno no esté de acuerdo con la persona, con la opinión de la persona. No estoy de acuerdo con lo que decís, pero respeto. Pero eso era lo que y se logró. Se logró, pero lógicamente que es un proceso. Claro. Pero digamos que ellos sí o sí tenían la obligación, redactamos un reglamento interno. Sí. El equipo.
Y ellos tenían que, nosotros eso otra vez, le transmitía primero en la reunión de delegados. En la reunión del consejo primero. Ya. Y el consejo estaba integrado por un coordinador general, que era el encargado del trabajo comunitario y también de coordinar todos los trabajos, ¿no? Después estaba integrado por una señora, generalmente era señora, encargado de la cuestión religiosa, litúrgica, ¿no es cierto? De la catequesis, todo eso. Un encargado del deporte, otra la cuestión de religión, otro es la parte de salud. Una señora, siempre también una persona encargada de la parte de salud. Y bueno, deporte, religión, construcción, salud. Construcción era el coordinador. El coordinador. Creo que eran 5 integrantes. 5 integrantes, sí. Bueno, entonces... Porque eran por familias. No. Las familias elegían en cada villa a 5 representantes de su comunidad. ¿Y cada villa más o menos cuántas familias? Va variando. Lombardía tiene... ¿Cuántas familias? 35. 30. 50. 55. 55 familias Lombardía. Don Bosco tiene 70. Villa San José tiene 25, la más pequeña. Villa Paicleva tiene 50. Villa San Miguel tiene 50. Sofía tiene 40. Villa Santander tiene 40 también por ahí. María Auxiliadora tiene 70. ¿Cuántas villas más o menos son? 12 hay actualmente, villas, los 12 apóstoles. Exactamente, sí, así mismo. Y entonces el consejo vecinal, nosotros con los delegados nos reuníamos con el consejo vecinal una vez por semana. Y primero se hablaba ahí. Y el consejo vecinal, aparte de organizar el trabajo dentro de la comunidad, el trabajo por la capilla, por la construcción de la casa, aparte tenía que también, si había personas, había un reglamento donde decía que había personas que, por ejemplo, estaba violentando las reglas de convivencia comunitaria. Entonces esa persona se le percibía 1, 2, 3 veces. Y si no cambiaba de actitud, de comportamiento, esa persona tenía que salir. ¿En serio? Sí. Y hay experiencias, en Don Bosco tenemos. ¿Ah, sí? Sí, hay en Lombardía también hay. Sí, hay personas, hay familias. Y hay, por ejemplo, casos de borrachera. Y familia de golpeada. Hoy Nupá, caso también hubo de robo. No solamente en la comunidad, sino que también en la comunidad aledaña, vecina. Ojo Mondá, Huerupebe. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no estaba perdonado. No que estoy para perdonar, porque también buscábamos que las villas se integren a la población tradicional. Porque también en Limpio al comienzo decía, villero y con malos ojos. Oñas de Mondapata, hago gente bahí, hago gente aragán, hago cachaque acente, hago uñas de perjudica. Entonces, ese era, no en todos, pero en mucha gente de los pobladores antiguos era ese pensamiento. Entonces teníamos que nosotros en la villa demostrar que no era así. Si bien había algunas personas, porque como decía Monseñor Hacha, ñanderetado bella yo para oír, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces hablando de estas cosas tan interesantes, ¿verdad? Aquí que entran también dentro de esta experiencia tan linda, ¿verdad? De lo que significa todo un proceso también de un trabajo. Alguien tiene que prender el fosforito, ¿verdad? Alguien tiene que comenzar. Y es eso lo que tenemos que nosotros ir mirando en ese proceso. La iglesia, cuando comienza también con los primeros discípulos, hace lo mismo, ¿verdad? Cómo se va formando la comunidad y cómo cada uno tiene que ir adecuándose poco a poco a esa comunidad. Y así vamos creciendo. Y ahí encontramos dificultades, como estamos escuchando, ¿verdad? Pero también cosas lindas. Vamos a seguir la próxima con esta hermosa narración y sobre todo con esa hermosa experiencia que ojalá hoy volvamos a hacerlo resucitar en nuestro país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en la parte introductiva. Decíamos nosotros, Cristo ha realizado la esperanza humana y cumple los caminos de la antigua profecía. Caminos de la antigua profecía. Cumple ahora, hoy, ahora, aquí. Pero ninguna esperanza y profecía está fijada de antemano, decimos. Siempre será una novedad, una iluminación en ese momento, ¿verdad? Iluminado ciertamente por lo que se ha vivido. Pero dice, ninguna esperanza y profecía está fijada de antemano. No hay nada fijado de antemano. Su riqueza es la abertura hacia lo nuevo. Hay que abrirse hacia lo nuevo. Por eso, el Cristo es más que el cumplimiento de lo antiguo. Es mucho más entonces de un simple cumplimiento de lo antiguo. Es aquel brillo decisivamente novedoso, que se entiende a la luz de lo anterior y lo desborda. Es decir, que va mucho más allá, Es desbordante. Sigamos ahora preguntándonos, vamos a hacernos algunas preguntas importantes. ¿De qué vale hoy el Antiguo Testamento? ¿De qué vale hoy el Antiguo Testamento? Estos eran ya elementos también de grupos heréticos. No es ahora simplemente que nosotros nos cuestionamos. Más de 2000 años y la gente, muchos, ¿verdad? Se preguntan, ¿y para qué el Antiguo Testamento? Eso es entonces lo que se centran simplemente. Yo recuerdo que una de las características justamente de los protestantes que insisten, Jesús mi único Salvador, Jesús mi único, o sea, todo metiendo ahí, pero olvidando del aspecto esencial y fundamental. ¿Cómo le vamos a entender a Cristo como único Salvador? Quiere decir que antes había otros que se presentaban como salvadores, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender qué significa eso. Tenemos que leer dentro de su contexto, si es que nosotros decimos el único Salvador, ¿verdad? Entonces, mirar un poco, mirar todo ese proceso para llegar al culmen, ciertamente. Ahora nos preguntamos, ¿de qué vale hoy el Antiguo Testamento? ¿No se ha vuelto San Mateo incomprensible? ¿Será que San Mateo hoy ya no es incomprensible para el mundo de hoy? Porque el punto de partida que supone no es el nuestro. El punto de partida. No es lo que nosotros tenemos. Entonces hay que mirar y hay que entender a qué se está refiriendo concretamente. Vamos a mirar un poco algo más con respecto a lo de Mateo. Creemos que Mateo sigue siendo comprensible. Si uno va lentamente, paso a paso, procura entender su teología, su antropología y su eclesiología, ciertamente que vamos a descubrir elementos. Creemos que Mateo sigue siendo comprensible, pero es preciso traducir su Antiguo Testamento en términos de vida y de esperanza humana. Nuestra exigencia es mirar desde el aspecto existencial. Desde ese aspecto existencial nosotros tenemos que mirar la propia existencia como ámbito de muerte. Nuestra existencia, el aspecto existencial como un ámbito de muerte, oscuridad, pecado, pero al mismo tiempo que existe en ella la esperanza. Caminamos a lo nuevo y anhelamos la presencia del Dios que nos transforma. Anhelamos entonces la presencia del Dios que nos transforma. De esa forma, aún nos seguimos manteniendo en el Antiguo Testamento. Nos mantenemos, viste que no es que rechazamos, ¿verdad? Por eso estábamos diciendo que todos estos grupos, de cierta manera, grupos sectarios, que rechazaban y dejaban de lado el Antiguo Testamento diciendo, no, ahora ya vino el Salvador, ya está Jesús, entonces todo lo demás ya no tiene sentido. No es que no tenga sentido, al contrario. Lo que ha pasado en el Antiguo Testamento llega a su culmen y a su plenitud, es decir, el sentido pleno de una promesa que nosotros recibimos gracias a ¿quién? A la plenificación en la persona de Jesús. Si Jesús es el culmen y es el acontecimiento, ¿de qué cosa? De lo que se habían prometido, ¿entienden? Y entonces de ahí nos proyectamos a lo que vendrá.
Y eso es lindo, y eso es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir mirando. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que siempre Mateo sigue siendo comprensible. Es preciso traducir su Antiguo Testamento en términos de vida y de esperanza humana. Nuestra existencia es ámbito de muerte, decíamos, oscuridad, pecado, pero al mismo tiempo existe en ella la esperanza. Caminamos a lo nuevo y anhelamos la presencia del Dios que nos transforma. De esa forma, aún nos seguimos manteniendo en el Antiguo Testamento. Igual, nos mantenemos en los valores y en los principios del Antiguo Testamento. Como yo le estaba diciendo, ¿qué es lo que cambia? El valor en sí no cambia, ¿verdad? El amor al prójimo, por ejemplo, pero eso ya existe también en el Antiguo Testamento. Leyendo la Torá, nosotros encontramos que eso te está diciendo. Amar justamente al otro, ¿verdad? Al prójimo como a uno mismo. Tal vez la novedad que nosotros podemos encontrar con respecto al amor sería el amar al enemigo. Eso sí sería un elemento novedoso, totalmente diverso, ¿verdad? Que se acrecienta, se suma. Bueno, pero aquí volvemos a decir, caminamos a lo nuevo y anhelamos la presencia del Dios que nos transforma. Un Dios que nos cambia, un Dios que nos transforma. De esa manera, aún nos seguimos manteniendo en el Antiguo Testamento, decíamos, ¿verdad? La vida se convierte, ¿en qué se convierte esta vida? En un pecado al encerrarse sobre sí, tomar su ley, es decir, forma de ser, como absoluto y rechazar el incesante camino hacia lo nuevo. Esto es lo que muchas veces a nosotros parece que nos da miedo. Entonces, esto nos está indicando de cierta manera que nosotros estamos caminando siempre y anhelando la presencia del Dios que nos transforma. La transformación, lo nuevo, ahí está. Por eso decíamos, ¿qué sería lo nuevo, lo nuevo? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos las bases elementales que después volvemos a reinterpretarlo en el Nuevo Testamento. Pero no es que ahora vamos a cambiar todo. Como diciendo que yo ahora voy a inventar algo nuevo en este mundo. Yo en todo caso voy a juntar tantos elementos, pero maravillosos, elementos esenciales de lo que significa en el aspecto eclesiológico, por ejemplo, ¿verdad? De relaciones entre nosotros, de comunidad. Por ahí podemos, tal vez dentro de nuestra creatividad, reingeniarnos, ¿verdad? Una ingeniería nueva, pero apuntando siempre a lo eclesiológico. Como dice luego uno de los libros de la Biblia, el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, ¿verdad? Nada nuevo bajo el sol. Tal vez una nueva reingeniería. Es como que se vuelve a utilizar elementos que siempre ya existieron o que de alguna manera siempre el hombre lo pensó, tal vez en algún momento lo fue utilizando, tal vez en algún momento lo fue fortaleciendo y en otros momentos se fue debilitando, ¿entienden? Pero esta es la novedad nuestra. La novedad nuestra es volver a reutilizar y volver a recrear todo lo que nosotros entendemos como algo antiguo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos viendo, como decíamos, que la vida se convierte en un pecado al encerrarse sobre sí. La vida se convierte en un pecado. Aquí entramos en el aspecto moral. Cuando nosotros hablamos de pecado, recuerden que estamos hablando del aspecto moral, es decir, del aspecto que nos lleva a una responsabilidad. Es decir, que nosotros nos damos cuenta, que tenemos que estar abiertos, claro. Si hablamos de un aspecto eclesiológico, es decir, comunitario, entonces tenemos que entender que estamos abiertos a las personas. Debemos estar abiertos a los otros. Ahora, cuando yo conscientemente me cierro, cuando yo conscientemente me aíslo, porque ya hay cuaponágina, entonces a eso nosotros le llamamos pecado. Escuchemos bien esto, porque esto es importante, hacer un poco la distinción, porque esto ya es un aspecto moral. Están elementos, dentro del mismo comportamiento humano. Hay ciertas actitudes nuestras, que son actitudes de nuestro comportamiento, en general, como somos, ¿verdad? Pero ahora, cuando yo soy consciente, por eso va a entrar el aspecto moral. Entonces, desde la conciencia, ahí asumo una responsabilidad sobre mis actos. Ahora, como yo sé que ese acto está bien o está mal, ahí está. Teniendo el criterio de la bondad o la maldad, criterios que nosotros podemos elaborar y darnos cuenta después de un discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, en referencia al cajal, es decir, en referencia a mi iglesia, a mi comunidad. Entonces yo ahora, utilizando la capacidad que tengo, que se llama la libertad, después de mi discernimiento, utilizo mi libertad. Y yo conscientemente voy en contra de mi comunidad. Yo conscientemente, vamos a decir así, pateo mi propia olla. Apoyo la olla. Entonces, quiere decir que yo estoy moralmente inhabilitado. Y a eso le llamamos pecado, ¿verdad? Y en este sentido es muy lindo, porque para poder explicar, o mejor dicho, para tener los criterios,
en las decisiones de lo que uno dice está bien o está mal en una comunidad, porque cada uno dice es libre de pensar y hacer lo que quiere. No, señor, atención, atención, atención. Ahora todos estos movimientos, ¿verdad? Que te dice sí al aborto, sí no sé a qué cosa, sí al matrimonio, no sé, del mismo sexo, todas esas cosas. Muy grandes criterios. O sea, para no decir, no, ese es un cerrado, ese no viene. No, abrite al criterio de lo que es justamente la comunidad y lo que es la naturaleza. A eso no vas a tener que abrirte. Ese tiene que ser para nosotros el padrón hacia donde nosotros tenemos que apuntar para poder entender lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de acuerdo a eso, vos mismo te vas a dar cuenta qué está bien y qué está mal. No hace falta que venga alguien y fulano te esté encima diciendo que eso está mal. De coyesa, Juana. ¿Pero por qué? Y porque justamente estamos diciendo, la vida se convierte en un pecado al encerrarse sobre sí mismo. Entonces aquí es un problema personal, es un problema del encerrarse en sí mismo. No es el problema entonces de que el otro te esté dando normas o mandamientos que vos tenés que hacer. Ciertamente que dentro de una institución, dentro de esa eclesiología, tenemos normas y reglas, etcétera, pero ¿de dónde salen esas reglas y normas? Y simplemente desde un elemento eclesiológico, desde un elemento, ¿verdad?, de la convivencia dentro de la comunidad. Porque nosotros no podemos absolutamente vivir sin tener elementos que nos puedan regir en la propia vida. Hasta nosotros mismos necesitamos tener nuestras reglas, nosotros mismos, nuestros mandamientos, nosotros mismos, nuestros decálogos, nosotros mismos, personalmente, digamos, ¿verdad? En relación a nosotros mismos y en relación también a los demás, a la comunidad. Y desde ahí nosotros decimos, después que entendemos nuestra propia naturaleza, que tiende a lo trascendente, y de ahí nosotros decimos cuáles son los mandamientos hacia Dios, ¿entienden? Pero desde ahí surge todo, es de relacionamiento. Por lo tanto, la vida se convierte en un pecado al encerrarse sobre sí, tomar su ley, es decir, su forma de ser, como absoluto y rechazar el incesante camino hacia lo nuevo. El incesante camino hacia lo nuevo. Comenzamos a rechazar. ¿Verdad? Y entonces es una actitud que el Evangelio atribuye al fariseo que ha negado su esperanza al no tomarla como abierta a la sorpresa de Dios en Jesucristo. Se ha cerrado, no quiso escuchar, no quiere dialogar. ¿Cómo se dice? Ensimismiza, ¿verdad? Creo que así se dice, ensimismizarse, ¿verdad? Encerrarse, entrar dentro de uno mismo. Y claro, si nosotros nos encerramos, nosotros no podemos mirar, abrir los ojos y darnos cuenta de lo que la comunidad te está pidiendo. Ese es el aspecto eclesiológico. Pero el problema, ¿cuál es? Lo que nosotros, según San Mateo, lo estamos clasificando el aspecto antropológico. El aspecto antropológico soy yo. Y desde ahí quiere decir entonces que estoy enfermo en mi relación teológica. Elemento Dios. Dios, el hombre y los demás. Dios, el hombre, yo y mi comunidad. Y por eso te está diciendo, cuando uno se encierra en sí mismo, ahí no hay caso, ¿verdad? Nos encerramos. Es una actitud que el Evangelio atribuye al fariseo, que ha negado su esperanza, ha negado la posibilidad de una apertura hacia la comunidad, hacia el otro. Y por lo tanto, al no tomarla como abierta, a esta sorpresa de lo que Dios da en la persona de Jesucristo. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, esto es muy importante lo que nosotros estamos reflexionando aquí desde la clave de lectura de San Mateo. Porque San Mateo nos está indicando claramente una apertura de la vida, una apertura del corazón, una apertura de la mente, personalmente, antropológicamente hablando, hacia la comunidad, es decir, hacia los demás. Ahora, la existencia de esta manera se convierte en lugar
de la venida de Dios cuando se abre hacia el futuro. Aquí va a venir otro elemento fundamental que vamos a reflexionar enseguida con más Ñandi Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñandi Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti,
Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estábamos mirando y decíamos que la existencia se convierte en lugar de la venida de Dios cuando se abre hacia el futuro. Se abre hacia el futuro. Cuando toma su pasado como un punto de partida, el punto de partida siempre será nuestro pasado, y deja a Dios que se presente como gracia. Deja a Dios que Él actúe verdaderamente, y esta es la gracia de Dios. Pero antes que nada tenemos que mirar, dice, cuando se abre hacia el futuro, es decir, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Qué novedad para nuestro futuro? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué novedades tenemos? ¿Verdad? Eso es lo que nos da vida, nos da entusiasmo. ¿Será que vamos a llegar? ¿Será que vamos a poder hacer lo que nos estamos proponiendo? ¿Verdad? Se abre hacia el futuro. Ahora, cuando toma su pasado como un punto de partida y deja a Dios que se presente como gracia. Es decir, que nosotros también, si vamos a hablar del Antiguo Testamento, como se habla mucho en San Mateo, porque utiliza y él conoce, está hablando de los judíos, entonces quiere decir que no es una novedad total y absoluta que estamos inventando cosas nuevas, sino que desde nuestro pasado, desde nuestra reflexión, desde nuestras propuestas, o en el Antiguo Testamento se dice de las promesas de Dios para con su pueblo. Desde ahí es que nosotros estamos partiendo. Miramos nuestra realidad cumplida, en este caso, con la novedad de Jesús de Nazaret. La novedad es que ahora se cumple. Esa sería la única novedad, porque siempre nos referimos a lo antiguo que está viniendo de lo pasado. Pero nosotros estamos proyectando, decíamos, hacia el futuro. Y este punto es elemental y fundamental. A esto nosotros le llamamos el momento de gracia. A esto nosotros le llamamos la presencia de un Dios que está actuando en nosotros. El presente, la gracia de ahora, esa es la presencia de Dios que nos anima, que nos entusiasma y que nos está lanzando hacia adelante. Es la actitud que en San Mateo se ha ligado con los pobres de este mundo, que por ser
internamente desprendidos, han podido descubrir la luz de Dios en Jesucristo. Aquí ya entramos en la actitud fundamental del cristiano o en la actitud fundamental del seguidor de Jesucristo, porque nos está hablando de una pobreza, pero de una pobreza interior. ¿Y qué significa la pobreza interior? Y la pobreza interior significa aceptar todo lo que estábamos diciendo anteriormente, dejarnos guiar, abrir el corazón hacia Dios, entender la propuesta que estamos haciendo en un proceso y en un camino de lo que Dios siempre estaba ofreciéndonos, ¿verdad? Que es la redención, que es la felicidad para el hombre. Nosotros lo miramos del Antiguo Testamento, que se realiza en esta novedad de Jesucristo, ahora, que comienza, ¿verdad? Pero que se proyecta hacia el futuro, decíamos. Y por eso que está muy ligado con los pobres de este mundo. Es decir, ¿quién es aquel que entiende y se abre al otro, y se abre a Dios, y se abre al futuro? Y solamente aquel que está esperando, aquel que se considera pobre y necesitado de esa gracia de la que nosotros estábamos hablando. Porque la gracia es la presencia de un Dios que actúa ahora, aquí en nosotros. Y eso nos proyecta hacia el futuro. Los que buscan y permiten que Dios se les revele, siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. Mirá qué bueno que es esto. Mirá qué buena esta definición, ¿verdad?, que nos está haciendo aquí el Evangelio, cómo se nos presenta el Evangelio de San Mateo. Los que están buscando continuamente, los que siguen buscando, los que permiten que Dios se les revele en el día a día, y vamos descubriendo a este Dios que está en nuestra vida y que nos sigue hablando, siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. No sé si llegaron a entender entonces la riqueza verdaderamente de lo que nosotros le llamamos como Antiguo Testamento. Quiere decir que el Antiguo Testamento es toda una actitud de vida, es toda una actitud del hombre, toda una actitud nuestra, desde la clave de lectura de ¿qué cosa? De una búsqueda continua. Ahí está la clave, y esa es la palabra. El Antiguo Testamento tenemos que leer entonces con esta clave de lectura diciendo, aquí encontramos la búsqueda que hacemos nosotros sobre Dios. Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos claves continuas, profecías, acciones que después se van a cumplir en la persona de Jesucristo, van a llegar a su plenitud. Pero antes, ¿qué es? Y antes es búsqueda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actitud cotidiana, en nuestra actitud de cristiano? ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros tenemos que estar en esa continua búsqueda de la realización y de la plenificación de la vida de Dios en nosotros, ¿entienden? Entonces, por eso dice, el que verdaderamente busca y permite que Dios se le revele, sigue estando siempre y siendo, dice luego, siendo. No es simplemente estando, sino que sigue siendo un Antiguo Testamento, verdadero Antiguo Testamento. Han recibido la palabra de Dios y ahora se encuentran en camino hacia la plena manifestación de su Mesías. Ahí está. Qué lindo esto. Y esto es lo que nos tiene que ayudar y nos tiene que entusiasmar a cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, hacer este camino. Esta es la clave de lectura de Mateo. Porque Mateo, decíamos, es el evangelista de los judeo-cristianos, mucho más de los judíos, porque su comunidad es una comunidad judía que conoce muy bien la Torá, mejor dicho, Tanakh. No solamente Torá, Nevi'im y Ketuvim. Es para nosotros el Antiguo Testamento. Conocen al dedillo. Y entonces, por eso que también los apóstoles dicen, aquí se ha cumplido. Por eso que Marcos comienza, aquí se ha cumplido. Por eso que ahora Mateo está insistiendo, aquí se ha realizado lo que Dios había prometido. Es la realización plena de un Dios que está aquí ya presente con nosotros. Pero para eso necesitamos dar una respuesta. Nosotros tenemos que dar una respuesta. Y esta es la respuesta de una actitud que decía, los que buscan y los que permiten que Dios se les revele siempre, se les siga revelando y que nosotros estamos en esta búsqueda continua. Estos son los que siguen viviendo y son un verdadero
Antiguo Testamento. Esta idea me parece genial, ¿verdad? Porque la característica del Antiguo Testamento no es darle una patada y decir ustedes ya no sirven más porque el Antiguo Testamento ya pasó, como que suena mal, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una actitud de búsqueda y el Antiguo Testamento continúa siendo entonces una actitud de hacer un proceso y de hacer un camino para la plenificación de Dios en nuestra propia existencia. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a concluir aquí y vamos a continuar próximamente con más introducción sobre San Mateo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.